Muy buenos días, jóvenes de grado séptimo. En la clase del día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de los números racionales y hoy vamos a tocar el tema de orden y ubicación de los números racionales en la recta numérica. Entonces, ya dando inicio a un nuevo mes de este año, ¿listos? Hoy es 1 de junio del 2020 y el propósito para la clase del día de hoy es ubicar los números racionales en la recta numérica y ordenarlos de acuerdo a los símbolos mayor que, menor que e igual que. ¿Listos? Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ubicar números decimales y números fraccionarios en la recta numérica y vamos a determinar cuál es mayor, cuál es menor y cuál es igual dependiendo de la situación en cada caso. Entonces, ya habiendo copiado el propósito, vamos a dar inicio a nuestra clase con el título Representación de los números decimales en la recta numérica. Entonces, el primer punto que vamos a ver es cómo representar números decimales en la recta numérica. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Antes de comenzar a desarrollar el ejercicio, siempre cuando vamos a representar números decimales, siempre, en todo caso, ustedes van a separar las unidades en 10 partes iguales. ¿Listos? Ya les voy a explicar a qué se refiere esto. ¿Esto con qué fin? Esto nos facilita el proceso de ubicación del número decimal que vamos a representar a través de la recta numérica. ¿Listos? Entonces, el número que vamos a representar a continuación es el número 2,8. ¿Listos? Recordemos, quiero que recuerden siempre que un número decimal se compone de una parte entera que está a la izquierda de la coma, ¿cierto? Esta es nuestra parte entera, y una parte decimal que está a la derecha de la coma o después de la coma, ¿cierto? Entonces, ya teniendo conocimiento de esto nuevamente, el primer paso que vamos a realizar, ¿cuál es? El primer paso es dibujar la recta numérica junto con sus divisiones, ¿cierto? ¿Cuáles son las divisiones? Al igual que como lo vimos en física la clase pasada, la recta numérica la dividimos en partes iguales, ¿cierto? Y cada parte o cada línea de manera vertical representa una unidad, ¿listos? Entonces, esta línea representa la unidad del 0, esta línea representa la unidad del 1, la del 2 y así sucesivamente. Listo, lo mismo con los negativos. Quiero recordarles también que del 0 a la derecha están ubicados los números enteros positivos y del 0 a la izquierda están ubicados los números enteros negativos. ¿Listos? Entonces, repetimos el paso, es dibujar la recta numérica. El segundo paso, ¿cuál es? Hay que tener en cuenta, como les dije al principio, la parte entera y la parte decimal de nuestro número. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es la parte entera y la parte decimal de nuestro número? Recordemos que la parte entera está a la izquierda del número, a la derecha del número, perdón, a la izquierda del número, sí, qué pena con ustedes. A la izquierda del número, de la coma, ¿listos? Y la parte decimal está a la derecha de la coma. ¿Listos? Entonces recordemos, a la derecha de la coma está la parte decimal, que en nuestro ejemplo es el 8, y a la izquierda de la coma está la parte entera, que en nuestro caso es el 2. ¿Listos? Entonces, tienen que tener muy en cuenta ese punto y si no el ejercicio no nos va a dar. Entonces, el tercer paso, ¿cuál es? Vamos a dividir la unidad en donde se encuentra el número en partes iguales. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes cómo hacen para saber en dónde está ubicado el número? Ustedes simplemente, cuando el número es positivo, ¿listos? Recordemos, cuando el número es positivo, cuando el número es positivo, en nuestro caso, el 2, ¿cierto? Es la parte entera, ¿cierto? Entonces ustedes van a colocar la división de 10 líneas iguales después del 2 y antes del 3, ¿listos? Cuando el número es positivo siempre es hacia la derecha del número, ¿listos? Entonces cogen su parte entera, que en este caso es 2, se ubican sobre el 2 y en la unidad del 2 y del 3 van a dividir el espacio que hay entre esas dos unidades, ¿listos? Recordemos que la unidad es cada número que está debajo de la línea, ¿listos? En nuestro caso, entonces vuelvo y repito, cogen el número, la parte entera del número que vamos a ubicar en la recta numérica. Entonces cogen
el 2, que es la parte entera, ¿cierto? Se ubican en el 2 y van a dividir la unidad que está entre él y el número inmediatamente posterior o siguiente, ¿listos? Que es el número 3. Y lo van a dividir en 10 partes iguales como vemos a continuación. Voy a ampliar aquí un poco la imagen. Entonces ustedes desde el 2, perdón, cuentan 10 casillas hacia la derecha porque el número es positivo, ¿listos? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El 10 va a ser la unidad 3, ¿listos? Y van a ubicar, ya ubicamos la parte entera que es el 2, ¿cierto? Luego vamos a ubicar las décimas. Entonces, ¿cuántas décimas son? Son 8. Entonces, desde el 2 cuentan 8 casillas hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esa linecita que yo tengo en color rojo nos representa el decimal 2, porque es 2 partes enteras, ¿cierto? Coma 8 partes decimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esa es la ubicación del número decimal 2,8. ¿Listos? Entonces vuelvo y repito rápidamente. Van a ubicar el primer paso, en este paso 3, digamos, es ubicar la parte entera. Entonces ustedes se ubican en 2 y como el entero en nuestro número decimal es 2, entonces desde 0 van a 2, ¿cierto? Y ahí de 2 van a tomar la unidad del 2 y la unidad del 3, que es la que le sigue inmediatamente, ¿cierto? Y en medio de esas dos unidades van a dibujar 10 franjas verticales, ¿listos? Recuerden que, bueno, quiero que le pongan acá cuidado para que no se confundan. Si ustedes se dan cuenta, la mejor manera de nosotros saber que ubicamos 10 franjitas, entonces es contar los espacios que hay dentro de las franjas. Por ejemplo, como siempre vamos a ubicar 10 franjas, entonces ustedes cuentan la cantidad de espacios que hay dentro de franja y franja. ¿Cómo lo hacen? De la siguiente manera. Esto es un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios, 5 espacios, 6, 7, 8, 9 y 10. Se vieron que ahí tenemos 10 espacios, entonces están bien ubicadas las franjas para que no dibujemos más o menos, ¿listos? Entonces cuenten los espacios entre las franjas. Si hay 10 espacios entre las franjas, contando las de las unidades, las del 2 y el 3 en este caso, entonces está bien hecho. Y luego, ustedes, desde el 2, como ya ubicamos la parte entera que es 2, ¿cierto? Que es esta. Ahora, desde el 2 vamos a saltar la cantidad de decimales que nos indique el número que está después de la coma. Como son 8, entonces desde 2 contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí va ubicado mi número 2,8. ¿Listos? Ahora vamos a ver el ejemplo número 2. Vuelvo y les repito, siempre se van a separar las unidades en 10 partes iguales con el fin de facilitar el proceso. Y en esta ocasión vamos a ubicar el número 1,2, menos 1,2, perdón. Entonces nuevamente dibujamos nuestra recta numérica con espacios equidistantes, es decir, a la misma distancia entre unidad y unidad. Recordemos que cada unidad es la que está representando las líneas verticales, ¿cierto? Entonces tenemos la unidad del 0, la unidad del 1, la unidad del 2, la unidad del 3 por la derecha, ¿cierto? Y tenemos la unidad del 0, la unidad del menos 1, la unidad del menos 2 y la unidad del menos 3 por la izquierda. ¿Listos? Luego vamos a tener en cuenta la parte entera de nuestro número decimal. Nuestro número decimal tiene la parte entera menos 1, ¿cierto? Porque siempre ubicamos la parte entera a la izquierda de la coma. Entonces la parte entera de este número es menos 1. Por lo tanto tenemos que tener en cuenta desde el menos 1 hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Entonces ustedes se van a ubicar acá, que es el menos 1, ¿cierto? Que es la parte entera. Y muy por el contrario, con los números enteros positivos, nos vamos a mover hacia la izquierda, ¿listos? Acá nos vamos a mover hacia la izquierda una unidad. Y dentro de esas dos unidades
vamos a colocar todas las separaciones necesarias para ubicar nuestro número decimal, como vemos a continuación, ¿cierto? Entonces, recordemos que siempre dividimos en 10 partes iguales. ¿Cómo hacemos para saber que son 10 partes iguales? No vamos a contar las líneas, sino los espacios dentro de las líneas. Entonces hay un espacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 espacios. Eso quiere decir que las divisiones entre unidades están correctas. ¿Listos? Y nuevamente, desde ahí, entonces recordemos que en los números negativos siempre vamos a empezar de derecha a izquierda, ¿listos? Entonces, iniciando en 1, o sea acá, tenemos que movernos la cantidad de casillas que nos indique el número que está después de la coma. En este caso el número que está después de la coma es el 2, entonces iniciando en 1 contamos 2 casillas, 1 y 2. Eso quiere decir que ahí está ubicado el número 1,2 menos 1,2, perdón, ¿cierto? Esa es la manera de nosotros ubicar números decimales en la recta numérica. ¿Listos? Ahora vamos a ver cómo representar números fraccionarios en la recta numérica. Para representar números fraccionarios en la recta numérica, lo primero que se tiene que hacer, al igual que en los decimales, es dibujar en la recta numérica, dibujar la recta numérica, ¿listos? Y siempre vamos a tener en cuenta el signo de la fracción. En este caso, la fracción es positiva, ¿cierto? Como podemos darnos cuenta, acá la fracción es 6 cuartos, ¿cierto? Recordemos que esta manera que yo tengo representado acá el número es la misma manera que representarlo de la siguiente forma: 6 sobre 4, ¿listos? También se representa así como lo tengo resaltado en amarillo. Entonces, lo primero que tenemos que dibujar es la recta, que ya la dibujamos, ¿cierto? Y seguido a esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta el signo de la fracción. Como la fracción es positiva, entonces vamos a trabajar desde el 0 hacia la derecha, ¿listos? Entonces, el segundo paso, ¿cuál es? Vamos a dividir las unidades según el número que tenga el denominador. Entonces, acá tenemos que dividir las unidades. Vuelvo y les recuerdo cuáles son las unidades. Las unidades es donde están ubicadas nuestros números en la recta numérica. Esta es una unidad, la unidad del 1, la unidad del 2, la unidad del 3, la unidad del 4, etc. Si el ejercicio requiere más un ancho de la recta más amplio, ustedes lo tienen que realizar, ¿listos? En este ejercicio no necesitamos una recta más grande, entonces lo realizamos hasta ahí. Pero entonces, ¿qué nos quiere decir el ejercicio? Siempre ustedes van a dividir la unidad, es decir, lo que está entre unidad y unidad. Acá hay una unidad, acá hay otra unidad y acá hay otra unidad. Lo que está en medio de esa unidad, de cada unidad, ¿listos? Lo tiene que dividir según el número que tenga el denominador. Como en nuestro caso el denominador es 4, entonces vamos a dividir cada unidad en 4 unidades más pequeñas, ¿listos? Entonces recordemos, al igual que el paso anterior, la manera correcta de nosotros saber si tenemos ubicadas bien las franjas de las unidades internas, digámoslo así, es contando los espacios que hay. Acá hay un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios. Acá está correcto. Ahora vamos acá, un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios. Está correcto. Ahora vamos acá, un espacio, perdón, 2 espacios, 3 espacios y 4 espacios, ¿cierto? Entonces, todo está bien ubicado entre unidad y unidad. ¿Listos? Acá tenemos una unidad, acá tenemos otra unidad y aquí tenemos otra unidad, cada una con 4 espacios en su interior. ¿Listos? Entonces ya está ubicado. Entonces, acá como el denominador era 4, pues vamos a dividir cada unidad en 4 unidades, ¿cierto? Si en un caso dado a ustedes les aparece el denominador 5, pues lo tienen que dividir en 5 unidades. Si les aparece 6, entonces en 6 unidades y así sucesivamente. ¿Listos? Entonces, el paso 3, ¿cuál es? Vamos a elegir las partes que nos indique el numerador. Perdón, acá me equivoqué un poco.
acá no es denominador, listos, sino es el numerador. Me disculpo ahí. Acá es los espacios que indique el numerador. ¿Listos? Entonces, iniciando desde 0, ustedes van a moverse, como es positivo, nos vamos a mover hacia la derecha 6 unidades. Entonces, iniciando desde 0 se mueven 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades. ¿Listos? Y en ese punto o en esa línea roja que yo resalté ahí está ubicado el número 6 cuartos. ¿Listos? Y ya tenemos ubicado nuestro número, ¿cierto? Si nosotros queremos convertir ese número en decimal, pues ustedes ya saben que tienen que dividir numerador dentro del denominador. Y si ustedes hacen ese proceso, 6 dividido 4 nos da 1,5. Si ustedes se dan cuenta, ese 1,5 corresponde exactamente a la franja que tenemos señalada en este punto, ¿cierto? Porque un número intermedio entre 1 y 2 es 1,5, exactamente 6 cuartos como lo tenemos acá. ¿Listos? Entonces vamos a ver un segundo ejemplo. Ahora vamos a ver cómo ubicamos en la recta numérica si la fracción es negativa. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, tenemos que tener en cuenta si la fracción es negativa o positiva. En este caso, vemos que la fracción es negativa. ¿Por qué? Porque es menos 4 tercios, ¿cierto? Es lo mismo que tener menos 4 sobre 3, ¿cierto? Y entonces, el segundo paso, ¿cuál va a ser? Entonces, recordemos que como el número es negativo, vamos a trabajar todos los números del 0 hacia la izquierda. ¿Listos? Y dividimos las unidades según el número que tenga el denominador. ¿Listos? Como en este caso el denominador es 3, entonces vamos a dividir las unidades en partes iguales de 3. ¿Listos? Entonces volvemos a evaluar si están bien colocadas las divisiones. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Concuerda con nuestro denominador, ¿cierto? 1, 2 y 3. Al igual concuerda con nuestro denominador. Y por último 1, 2 y 3 y concuerda con nuestro denominador. ¿Listos? Entonces ya tenemos dividida nuestra recta numérica según el denominador. Y por último, ¿qué hacemos? Por último es, acá igual también me equivoqué, acá es numerador, ¿listos? Entonces dividimos según el número que tenga el numerador, ¿listos? Recordemos que el numerador es la parte de arriba. Entonces, según el numerador, ¿cuántas unidades nos tenemos que mover hacia la izquierda? Porque el número es negativo, ¿cierto? Nos tenemos que mover hacia la izquierda menos 4 unidades, es decir, iniciamos en 0 y nos movemos 4 unidades hacia la izquierda porque el número es negativo. Acá nos movemos 1, 2, 3 y 4. En ese punto, en esa franja de color rojo, está ubicado el número menos 4 tercios. ¿Listos? Y así ubicamos números fraccionarios. Ahora vamos a ver cuál es el orden de los números racionales. ¿Listos? Recordemos que para nosotros ordenar números racionales, siempre los ubicamos o los ordenamos con los símbolos mayor que, menor que y por último igual que. ¿Cierto? Entonces, ya teniendo claro y volviendo a recordar este tema del orden de los números y los símbolos que se usan, en este caso mayor que, menor que e igual que, vamos a ver cómo nosotros podemos organizar números racionales usando los símbolos. Entonces, para números decimales, ¿ustedes qué van a hacer? Van a dividir en partes iguales las unidades. ¿Listos? En este caso yo tomé los dos ejemplos que teníamos en los ejemplos anteriores, perdón la redundancia, de ubicación de números decimales en la recta numérica, ¿cierto? Entonces tenemos el número 2,8 y el número 1,2, ¿cierto? Para ustedes determinar cuál número es mayor que el otro, simplemente
como ya los tenemos ubicados en la recta, ¿cierto? Entonces, al tenerlos ya ubicados en la recta, ustedes ¿qué tienen que hacer? Tienen que determinar cuál es el número que está más hacia la derecha. Entonces, si nos damos cuenta, el número que está más hacia la derecha es el número 2,8. Eso quiere decir que ese número es el mayor. ¿Listos? Entonces, recuerden, siempre que el número en la recta numérica esté ubicado más hacia la derecha, el número es mayor. Por lo tanto, 2,8 es mayor, ¿cierto?, a menos 1,2. ¿Verdad? ¿Listos? Entonces, ustedes ubican los números en la recta numérica y a través de la recta numérica es fácil identificar cuál número está a la derecha y cuál número está a la izquierda. Entonces, siempre el número que está más hacia la derecha es el número mayor. ¿Listos? Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos 2,3 y 1,2, ¿cierto? Entonces, ustedes simplemente, la otra manera de evaluar si el número es mayor o es menor es teniendo en cuenta su parte entera. ¿Listos? Si ustedes tienen en cuenta la parte entera, acá tenemos que la parte entera del primer número es 2, ¿cierto? Y la parte entera del segundo número es 1. Si ustedes evalúan eso, tenemos que 2 es mayor a 1, ¿cierto? Por lo tanto, el número completo decimal, es decir, 2,3, es mayor, como lo vemos acá, a 1,2, ¿cierto? Ahora vamos a ver en el caso de los negativos. Recordemos que en el caso de los negativos el número es mayor mientras más esté cerca a 0. ¿Listos? Entonces, al igual van a evaluar ustedes como primera medida los números enteros, es decir, los números que están a la izquierda de la coma. Entonces, en este caso tenemos el número menos 2 y el número menos 1, ¿cierto? Entonces, como les acabo de decir, un número entero negativo es mayor siempre y cuando esté más cerca de 0. Si ustedes evalúan, el número menos 1 está más cerca a 0 que el número menos 2, ¿cierto? Porque los números enteros negativos van a ser más pequeños mientras más se alejen del 0, es decir, mientras más se muevan a la izquierda. ¿Listos? Entonces, en este caso tenemos que menos 1 es mayor a menos 2. Entonces, teniendo en cuenta esa condición, podemos tomar el número decimal completo y decir que menos 2,3 es menor a menos 1,2. ¿Listos? Ahora, ¿qué pasa cuando los números tienen la misma parte entera? ¿Cierto? Ustedes se preguntarán, ¿y ahí qué hacemos? Ya no podemos evaluar con la parte entera, sino hay que evaluar con la parte decimal. Entonces, para ese caso, vamos a tener solo en cuenta la parte decimal. Entonces, por ejemplo, vamos a evaluar cuál número es mayor, 1,51 o 1,124, ¿cierto? Entonces vamos a coger la parte decimal. Cogemos la parte 51 del primer número y la parte 124 del segundo número. Si ustedes lo evalúan desde ese punto, me van a decir que 124 es mayor a 51, ¿cierto? Pero en este caso es incorrecto. ¿Listos? El paso 2 para ustedes evaluar este tipo de números que tienen la misma parte entera es completar los números decimales con la misma cantidad de cifras. ¿Listos? Entonces, ¿cuántas cifras tiene el 51? Tiene una y dos cifras. ¿Cuántas cifras tiene el 124? Tiene una, dos y tres cifras. ¿Listos? Entonces tienen que igualar ambos números con la misma cantidad de cifras. Como el 124 tiene tres cifras, lo voy a dejar quieto. Pero como el 51 tiene dos cifras, le voy a agregar un 0 a la derecha. ¿Listos? Entonces, en este caso tenemos ahora el número 510, ¿cierto? Y el número 124. En este caso, ya nos podemos dar cuenta que 510 es mayor a 124, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que, en este caso, 1,510 es mayor a 1,124, ¿cierto? Recuerden que anteriormente teníamos 1,51 y 1,124, ¿listos? De esta manera, nosotros podíamos deducir que el 1,124 era mayor, ¿cierto? Pero estos números no se evalúan así. Entonces recuerden que tenemos que igualar la cantidad de cifras decimales
de ambos números. Como este número tenía 3 cifras y este tenía 2, pues le agregamos un 0. Y ahí sí evaluamos cuál de los dos números es mayor, si 510 o 124. Entonces, teniendo claro eso, nos damos cuenta que 510 es mayor a 124. ¿Listos? Entonces luego volvemos y colocamos la parte entera de cada número y tenemos que 1,510 es mayor a 1,124. No siendo más por la clase del día de hoy, los dejo. En el archivo adjunto de Word les voy a dejar los ejercicios a realizar de la página del módulo. Que tengan un muy buen día y muchas gracias por su atención.